Muy buenas tardes, senadoras, senadores, presidente, con su venia. Yo quisiera invitar a este momento, ha sido un día muy largo, pero quisiéramos un espacio de reflexión y de escucharnos entre nosotros. Detrás de cada cortina que se cierra, no solamente se cierran y se despiden miles y millones de empleados, de trabajadoras y de trabajadores. Detrás de cada cortina que se cierra el esfuerzo de una familia o de generaciones completas. Detrás de cada cortina que se cierra de un taller mecánico, de una peluquería, de cualquier giro comercial, industrial, se cierran pedazos de futuro y también de presente. Se cierran sueños, se cierran inversiones y se cierra la prosperidad para un país completo. Y esto es lo que ha venido sucediendo en la pandemia del COVID. Nadie es responsable de esta pandemia, pero sí lo somos de cómo respondemos frente a ella. Y la realidad, y la sabemos todas y todos nosotros, es que han cerrado miles y miles de micros, pequeñas y medianas empresas. Justamente las que más generan empleo, justamente las que requieren el mayor esfuerzo, inversión y también riesgo, porque está el riesgo de la competencia, porque está el riesgo de no poder pagar los impuestos a tiempo, porque está el riesgo de la sobrevivencia cotidiana. Y a eso quiero referirme en esta intervención. Cuando hemos solicitado y pedido acompañamiento y que la Corte resuelva y los ciudadanos tengan la posibilidad y el derecho a expresarse, es porque ustedes lo saben muy bien, como lo sabemos la mayoría. Hay mucho sufrimiento en muchas familias en este momento. Es cierto que hay apoyos y acompañamiento, pero no es lo que está a discusión en este momento. Lo que está a discusión es aquello que se ha perdido, porque cuando esta pandemia llegó, ya la economía crecía o ya no crecía prácticamente, estábamos en una tasa cero. Pero cuando esta pandemia llegó, pasaron semanas y meses sin abrir las cortinas. Y si no se abren las cortinas de una fábrica, de un comercio, de una clínica, de un servicio, no entra ni un cliente, ni tampoco hay cómo sostener los salarios, ni tampoco hay cómo pagar los impuestos, ni tampoco hay cómo salir adelante. Y eso está pasando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Son miles de micros, pequeñas y medianas empresas. No estamos pidiendo apoyos para rescatar a quienes pueden hacerlo por sí mismos. Estamos pidiendo acompañar a aquellos que con esfuerzo, trabajo, dedicación, con amor a sus familias, han perdido sus empleos y no tienen ni siquiera un ingreso para llevar comida a las mesas de su casa. Ustedes lo saben muy bien porque el INEGI es quien ha contabilizado esto. El desplome de nuestra economía ha sido el mayor en los últimos 26 años y en los pasados meses hasta 12 millones de mexicanas y mexicanos se quedaron sin ingreso en sus bolsillos. ¿Qué se responde a una familia? ¿Qué se le dice a unos hijos cuando de pronto se pierde un empleo, no por una responsabilidad propia, sino porque esta pandemia ha obligado a tomar nuevas decisiones de vida? Yo vengo a hacer una invitación a reconocer la realidad. La realidad no debiese tener partido, ni el dolor de las familias tampoco. Y creo que estamos aquí obligados a construir una respuesta. Insisto, esta pandemia llegó, pero en España se tomó la decisión de apoyar con un ingreso, en Chile se hizo lo propio, en otros países también. Y yo invito a que nos pongamos de acuerdo en cómo construimos para una economía que está cayendo como nunca antes habíamos vivido y una crisis de salud que ha sido la peor de nuestra historia. Muchas familias están de luto y faltan mucho más todavía. Y la pregunta es, ¿quién va a ofrecerles un empleo productivo si siguen cerrando las cortinas y detrás de ellas se pierden sueños y años de trabajo? Voy a referirme finalmente al sector turístico, no porque sea el único, sino porque es muy representativo.
La pérdida que ha tenido este sector en estos meses equivale a 11 veces la inversión del Tren Maya y a 8 la refinería de Dos Bocas. Hago este comparativo para ver la dimensión de la pérdida de un solo sector económico, que es el turismo, que crea 4 millones de empleos y donde a la fecha se han perdido al menos 1 millón de empleos. Y terminaría diciendo que urge detener esta caída libre y esta destrucción en muchos sectores de la economía. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de buscar una salida. Estoy pidiendo, presidente, que se determine y que se cambie esto de improcedente por procedente. ¿Por qué? Y con eso concluyo. Creo que lo peor que nos podría pasar a esta legislatura es cerrarnos al diálogo, porque sin diálogo no hay construcción de puentes y sin construcción de puentes no hay respuestas a los ciudadanos. Y si lo que prevalece aquí en esta tribuna concluye su participación, son los senador. adjetivos, son las descalificaciones, es no reconocer la inteligencia y el talento que conforma a este Senado, entonces, ¿qué respuesta vamos a dar a los millones de mujeres, hombres, jóvenes que han perdido sus empleos? Termino, presidente. La respuesta no es sencilla, pero por eso requiere de cada una y cada uno de nosotros. Y la realidad hoy no tiene partido, pero demanda lo mejor de cada grupo parlamentario. Y lo único que no podemos decirle a millones de desempleados hoy es no queremos, porque no queremos ponernos de acuerdo. Por eso les pido que acompañemos esta reserva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Consulte